Hay que recordar las conexiones de frontera que verificaban el campo B y el campo H en general, ¿no? En general, las componentes normales del campo B son continuas y en general las componentes tangenciales, la variación de las componentes tangenciales del campo H se da si existe una corriente libre en la superficie de discontinuidad. Si pasamos ahora a condiciones para medios IHL, tendremos entonces que a partir de la variación o de la continuidad de las componentes normales del campo B, se podría establecer la variación que van a tener las componentes normales del campo H, y que esa variación se da si pasamos de medios para los cuales el mu es diferente, es decir, medios donde la permeabilidad absoluta es diferente. Misma situación podemos analizar en el caso de las componentes tangenciales, la variación de las componentes tangenciales para el campo H, y reemplazar la expresión para medios IHL, donde tendríamos cómo van a cambiar las componentes tangenciales del campo B, aún van a cambiar, aún no existan densidades de corrientes libres en la superficie, porque va a depender, en ese caso, si este fuera cero, de cómo son los mu sub 2 o los mus en una región u otra. Entonces dependerá de la permeabilidad, cuál va a ser la variación que tengamos de las componentes normales del campo H, y aparte de la permeabilidad, dependerá también de la presencia de corrientes libres en la superficie, la variación de las componentes tangenciales del campo B. Partiendo de eso, veamos el problema 2021, que menciona una esfera de radio A que tiene una permeabilidad relativa K sub m. Se coloca en un campo magnético previamente uniforme, o sea que existe un campo magnético en dirección Z. Voy a considerar que este es el eje Z por simplicidad. Entonces hay un campo magnético externo actuando en todo punto. ¿Qué lo produce? No lo sabemos, pero esa esfera se coloca ahí. La situación es que la esfera, al colocar la esfera dentro del campo externo, y ese campo externo es uniforme, se presenta una situación análoga a tener una corriente de agua, colocar una piedra ahí. De repente, al colocar la piedra, ese campo H va a ser perturbado por la presencia de este dieléctrico, perdón, de este material magnético, y pues el campo H que se lleva en la superficie se va a perturbar de cierta forma, ya vamos a describir cómo, pero luego el campo, para una distancia considerable, debería de alinearse o de retomar esto. Es decir, en el caso de tener una corriente de agua, al colocar una piedra, pues el campo, la corriente de agua, perdón, tiene ciertas desviaciones, pero luego, alejado de la piedra, el campo H, en la corriente de agua, perdón, se comporta de la misma forma. O sea que la perturbación que se da presencia de la piedra es en la región muy cerca de ella, pero ya después el campo o el agua en este caso se comporta sin ningún cambio. Entonces esa va a ser una condición.
para este problema, que el potencial magnético que vamos a encontrar va a ser en dos regiones. Una región para R menor que A, menor o igual, y otro para R mayor o igual que A. Que como observamos, ¿no?, que tenemos que no hay presencia de corrientes libres y que estamos considerando un medio IHL, ya hablamos de que un medio IHL, la divergencia de M va a ser cero, por lo que no tendremos densidad de corriente de magnetización. Sí podrían existir densidades de corriente superficiales, pero con que esto sea cero, densidades de carga superficiales, aquí las densidad volumétrica de carga no hay. Podrían existir densidades superficiales de carga, pero lo importante es que si esto es cero, entonces tenemos una ecuación de Laplace. O sea, el punto importante es que podemos resolver, se puede resolver el ejercicio con separación de variables para la ecuación de Laplace, dado que esto es cero. Entonces, las expresiones ya debemos recordarlas, ¿no? Tenemos una sumatoria, que vemos en el capítulo 11. Es una sumatoria de una constante, bueno, sería de L igual 0 hasta infinito, una constante A sub L, R sub L más otra constante B sub L, R sub L más 1, por los polinomios de Legendre evaluados en coseno, y la otra es una expresión pues similar, solo que las constantes son diferentes. En este caso voy a ponerle un C sub L, R a la L, más D sub L, R a la L más 1, P sub L coseno. La mecánica va a ser igual. En el caso del interior, queremos que el potencial esté definido en todo punto, entonces B sub L va a ser 0. En el caso del exterior, queremos que lo que normalmente se tomaba era que el potencial en una distancia considerable tiende a 0, pero aquí la condición es otra. La idea es, observen que si el potencial magnético fuera una función que tiende a 0 o que va a ir haciéndose muy pequeña a una distancia muy grande, entonces ya no podría pasar esto, que el campo asociado a ese potencial en este punto se mantenga constante. Entonces aquí la condición va a cambiar, porque si el campo H a una distancia grande o muy alejado de la esfera tiende a esto, entonces podríamos decir, bueno, si el campo H a una distancia grande tiene esta forma, entonces el potencial magnético a una distancia muy grande debería tender a algo que me produzca este campo, que sería en todo caso menos H en Z, H por Z, perdón. De forma que si ustedes toman menos el gradiente de esto, obtienen esto. O sea que para una distancia R grande, la condición es que el potencial debe tender a esa expresión. Claro, si estamos considerando que la comparación se va a hacer aquí utilizando coordenadas esféricas, entonces hacemos el cambio, pasar a esto, a coordenadas esféricas, que sería menos h sub 0 y z, que es r coseno. O sea, para un R grande, el potencial magnético debería
irse acercando o tener esta forma. De manera que, si yo digo, si evalúo esta condición primero, si R es muy grande, para R muy grande, el potencial magnético solo va a tener, vean que aparece un R y aparece un coseno, entonces el término este acá, si R es muy grande, pues va a desaparecer, esto va a tender a cero, no influye, no es que D sub L sea cero, sino que si R es muy grande, el término este desaparece y no conocemos el valor de D. Pero si R es muy grande, entonces el comportamiento de esto sería C sub L, R a la L, P sub L coseno, y eso tendría que ser de esta manera. Entonces, lo que se deduce automáticamente es que la expresión del potencial para R mayor que A solo debe llevar el P sub 1, que es, en todo caso, coseno. O sea que los potenciales solo van a tener términos cuando L es igual a 1. ¿Por qué? ¿Y por qué los dos? Bueno, por la continuidad. Al evaluar en R igual a A, el potencial, digamos, exterior tiene que ser igual al potencial interior. Entonces, deducimos rápidamente que la forma que tiene que ser el potencial en el exterior es un A sub 1 coseno de teta para R menor que A, y el otro es un C sub 1 R más D sub 1 R al cuadrado coseno de teta para R mayor o igual que A. Nuevamente, si R es muy grande, el término este es muy pequeño, pero no es que D sub 1 sea 0, y el comportamiento es que, o no digamos infinito todavía, sino decir muy grande. Entonces, C sub 1 R más D sub 1 sobre R cuadrado por coseno va a ser aproximadamente igual C sub 1 R coseno, y esto tiene que ser igual a la condición del potencial debido a ese campo H externo. Es decir, esto tendría que ser menos H sub 0 R coseno. Por comparación, C sub 1 es igual menos H0. Ya tenemos entonces que esto es menos H0. Quiere decir entonces que nos faltan dos constantes que encontrar. H1 y D sub 1. Es de utilidad decir, bueno, el potencial magnético que hay en el interior, evaluado en R igual a A, tiene que ser igual al potencial que hay en el exterior, evaluado en R igual a A. Es decir, que estas dos expresiones, al evaluar en R igual a A, debe dar lo mismo. Por lo tanto, tendríamos A sub 1 coseno igual a menos H0 por A más D sub 1 sobre A cuadrado coseno. Podemos eliminar términos, es decir, el coseno se puede eliminar, y tendríamos una ecuación. A sub 1 sería menos H0 por A más D sub 1 al cuadrado. La otra condición que normalmente aplicábamos era decir la relación general, ¿no?, de N cruz H2 menos H1 igual a K sub F.
Y la otra era particularmente para las componentes normales, la que en realidad la que usábamos para estos ejercicios de separación de variables era considerar que las componentes normales dependían de esto. Ojo, tenemos la situación que la divergencia de m es cero en este tipo de ejercicios. Lo que nos está diciendo es que no hay densidad volumétrica de carga de magnetización, pero sí podría existir esta. ¿Por qué? Porque se puede establecer una relación general que vimos antes entre que si teníamos jotas de magnetización, pues va a haber jotas libres, o sea que si hay una hay la otra. De igual forma, si hay densidades de carga de magnetización, se podría establecer una relación con densidades de carga libres. Entonces, de esta no sabemos nada. Recordemos que aunque esto sea cero, en el proceso de tomar el límite, estamos hablando de una superficie, un volumen, en la superficie de discontinuidad. Entonces, aunque no tengamos densidad de carga, pero al tomar volumétrica, al tomar el límite, podría existir densidad superficial. Y es una condición que hemos utilizado en problemas anteriores. Ahora, ¿qué sucede acá? Que la condición esta yo la obtengo por el hecho de ser IHL. Pero no conozco la magnetización en sí, no lo conozco. No sé cuánto es, solo me están diciendo que K sub m es una constante, pero que para poder conocer la magnetización yo podría recurrir a las relaciones que hay con respecto al campo B o con respecto al campo H en el caso que sea IHL, es decir, la magnetización es simplemente chi sub m por H, o escribo una relación B mu por H, etc. Pero lo que implica es que si quiero conocer la magnetización, entonces necesito conocer el campo H. Si yo quisiera determinar cuánto es esa densidad de carga de magnetización, requiero entonces primero conocer H y no lo tengo. Entonces, no conviene en este caso tratar de utilizar la relación que hemos usado en otros problemas cuyo procedimiento de solución haya sido separación de variables. Pero si vamos a las relaciones que colocamos al principio, hay una relación que no se requiere establecer, por así decirlo, qué tipo de densidades de carga superficiales hay, sino que simplemente a partir de la relación de B y considerando que es IHL, puedo establecer esto. Condiciones para las componentes tangenciales de H2, pero que van multiplicadas cada una por la permeabilidad absoluta. De forma que, en vez de usar esta, porque no conviene, porque no sé cuánto es esto, sale mejor utilizar, aquí sería H2, perdón, H2 mu sub 1 H1. De forma que debo encontrar cuánto es H2, que sería en el exterior, y H1 sería en el interior. Si vamos a las expresiones que tengo acá y defino, recuerdo, ¿no?, que H es menos el gradiente del potencial magnético, quiere decir que al tomar el menos el gradiente en coordenadas esféricas para el interior, pues derivo con respecto de R, no tiene
R entonces sería 0, luego sería menos 1 sobre R, derivo con respecto de teta, en este caso sería menos a sub 1 seno de teta. Pero la componente normal no tiene, porque la componente normal es la radial. Entonces el H1, al ir por acá, es 0. Aunque aquí, pero 0 no podría ser, porque si es 0, perdón, faltó un R acá, porque es reemplazando el igual a 1. Entonces aquí faltaría un A. Si no, no tendría sentido que fuera 0 el campo, porque implicaría si la componente normal de este es 0, la otra debería ser 0, pero no tiene sentido. Hay un pequeño error, entonces acá si tendríamos una componente, sería menos A1 coseno en R, menos 1 sobre R, menos A1R coseno de teta, teta unitaria. Y la otra, si derivo con respecto de R, sería menos H0 menos D1 o 2 D1 sobre R cubo por coseno de teta en R más la componente tangencial que quizás no va a ser relevante, al menos para el cálculo ahorita no. La situación es que las componentes normales son las que van en R, son estas dos. Ese sería, digamos, el H1, ese sería el H2, pero hay que evaluar en R igual a A. Entonces, si voy a la condición, aquí, mu sub 2, H2 normal menos mu sub 1, H1 normal es igual a 0. Recordemos que afuera de la esfera, pues el problema menciona que es vacío, entonces aquí el mu tiene que ser igual a mu sub 0. Dicho de otra forma, el K sub m en el exterior es 1, porque es vacío. Entonces en el exterior sería solamente mu sub 0, el H en el exterior, hago la evaluación, que vean que quedaría positivo en ambos casos, H0 2D1 sobre A al cubo, menos mu sub 1, que es el K sub m que da el ejercicio, por el mu sub 0, y el campo 1 es menos A sub 1 coseno. Entonces es menos A sub 1 coseno igual a 0, se va el coseno. Puedo eliminar el mu sub 0 también. Y lo que tendríamos es la ecuación H0 más 2D1 sobre A al cubo más K sub m A sub 1 igual a 0. Luego tenemos entonces nuestro sistema de ecuaciones a resolver, un sistema de 2×2, que no debería representar el mayor problema, ¿no? Encontrar la solución,
porque la pregunta, creo que no lo dije al principio, es calcular h en todo punto. Entonces, como h en todo punto, sí creo que conviene entonces poner esta componente acá, que no lo puse. Pero entonces sería, bueno, si lo hago de un solo, sería menos h0 más t sub 1 o menos h0r más d sub 1 sobre r cuadrado. Habría un 1 sobre r. Al derivar coseno quedaría un negativo, entonces seno. Por cierto, aquí sería seno. Estamos derivando el ángulo, ¿no? Verificando, derivo con respecto de r, divido entre r, un negativo, derivo coseno. Aquí derivo con negativo, derivo con respecto de r. Quedaría un coseno menos, al derivar seno, que se elimina el negativo de afuera, te quedaría un teta unitario. Entonces solo nos resta resolver el sistema. Al resolver el sistema, lo que obtenemos son los valores de h1 igual a menos 3h0 sobre k sub n más 2, luego se obtiene también d1 igual al cubo h km menos 1 entre k sub n más 2. Finalmente lo que tendrían que hacer es, el paso final, es reemplazar los valores de A1 y D1 y simplificar. Lo interesante es que en el caso del campo H en el interior, vean que esto se puede simplificar como menos A sub 1 coseno de teta en R más seno de teta en teta, y que esta expresión, si ustedes recuerdan la información del capítulo 1, y creo que hicimos un problema en clase durante la videoconferencia, perdón, aquí sería menos porque es positivo, entonces esto sería z, ¿no? De forma que si reemplazo el valor que encontramos, que es de A1, que es este, tendríamos esto que es menos 3h0 sobre k sub m más 2 en dirección z, y que esto en todo caso es el campo H externo. Una relación muy parecida, solo que antes quedaba en términos de la magnetización y se podría hablar de un n sub m acá, pero en este caso no, porque estamos expresándolo en función del campo exterior. También se podría hacer la simplificación para el campo H en el interior, pero es algo que ustedes lo pueden terminar sin ningún problema.